En el calendario gregoriano de nuestra era cristiana, hace casi 2000 años, en un día viernes de la historia de Jesús de Nazaret murió por crucifixión. Se dice que fue un día terrorífico, agonizante y doloroso. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento lo registran con gran lujo de detalles. Los eventos relacionados con este hecho doloroso, de manera clara. El testimonio bíblico resalta que la muerte de Jesucristo implicaba mucho más que simplemente el sufrimiento físico y la muerte de Jesús de Nazaret. Así que embárcate con nosotros en este nuevo e intrigante relato bíblico. Probablemente ocurrió después de 3 años al comienzo de su ministerio público, por lo que Jesús murió alrededor de los 33 años. Pero determinar el año exacto de la muerte de Jesús de Nazaret no es una tarea fácil, porque se sabe que hay un error de cálculo en el calendario que usamos actualmente. Este error implica una diferencia entre 4 y 6 años. Y esto significa que Jesús de Nazaret probablemente nació entre el 6 y 4 antes de Cristo, y por lo tanto murió entre el 27 y el 29 después de Cristo de la era cristiana. Antes de morir en la cruz según los evangelios, Jesús fue sometido a largas torturas. Primeramente, fue arrestado un día jueves, cuando fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, mientras oraba en los jardines de Getsemaní. Luego Jesús fue llevado al Sanedrín, que era el consejo supremo de carácter religioso y también judicial y administrativo judío en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado por su pretensión de ser el Mesías, enviado escatológico de Dios, que consideraron como blasfemia y condenado por falso testimonio. Pero el Sanedrín no tenía autonomía para condenar a alguien a muerte. Solo era el gobierno romano de la provincia el que tenía esa autoridad. Entonces el Sanedrín formalizó la acusación contra Jesús y lo entregó al gobernador romano de Judea, que en ese momento era Poncio Pilato, que era el 5º magistrado en servir en la provincia de Judea, probablemente por temor a un desarrollo político no deseado. Pilato mostró cierta resistencia al autorizar la muerte de Jesús. Incluso envió a Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas. Pero nuevamente Jesús fue devuelto a Poncio Pilato, y éste tuvo que responder al pedido de los judíos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 33 al 36. Pilato entonces entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros acerca de mí? Pilato le contestó: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 24 y 25, se presenta el pasaje completo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se promovía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este fragmento describe la acción de Pilato, después de haber interrogado a Jesús, y antes de entregarlo para ser crucificado. Al lavarse las manos, Pilato intentaba simbólicamente absolverse de cualquier responsabilidad en la condena de Jesús, declarando su inocencia.
Sin embargo, la multitud presente se responsabilizó a sí misma y a sus descendientes de la sangre de Jesús, aceptando la responsabilidad por su crucifixión. Y Jesús fue condenado a muerte. Los evangelios dicen que Jesús fue cruelmente azotado. El instrumento utilizado en esa ocasión fue el flagrum, que era un látigo compuesto por varias tiras o correas de cuero con puntas de hueso o plomo en los extremos. Estas correas estaban unidas a un mango o a una vara corta. Al golpear, las puntas de hueso o plomo se incrustaban en la piel y causaban dolor e infligían heridas, provocando dolores tan profundos que incluso comprometían los órganos internos. Y además de la tortura física, Jesús también sufrió tortura psicológica. Fue afrentado moralmente de varias maneras. Los evangelios dicen que los soldados romanos no desaprovecharon la oportunidad ni un solo momento de Jesús, quien fue identificado como el rey de los judíos. Los soldados vistieron a Jesús de manera que simulara ropas reales de color púrpura, y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, lo que seguramente le provocó un intenso sangrado. Algunos estudiosos creen que el tipo de planta utilizada para hacer la corona se llamaba Rhamnus nabeca. Tiene espinas tan fuertes y afiladas que eran capaces de llegar a los nervios de la cabeza, dando como resultado un dolor muy fuerte. No satisfechos, los soldados aún escupieron a Jesús y lo golpearon en la cabeza, y después de la sesión de tortura, Jesús fue llevado a la muerte. En ese momento, la pena de muerte debía aplicarse, fuera de los límites de la ciudad, y según los textos evangélicos, Jesús necesitaba llevar su propio instrumento de ejecución. Generalmente los condenados a muerte por crucifixión llevaban solo la viga horizontal de la cruz llamada patibulum, que era una viga de madera muy pesada, pero parece que en algunos casos los condenados podían arrastrar la cruz completa, que aún era más pesada que una sola viga horizontal. No es posible saber cuál fue el peso que Jesús llevaba, pero sabemos que debido a la flagelación que sufrió Jesús, no pudo cargar la cruz hasta el final. Según las escrituras bíblicas, dicen que fue ayudado a llevar la cruz por Simón de Cirene hasta el lugar de su muerte, llamado Gólgota o el Calvario. A Jesús le clavaron sus manos y pies en la cruz, con clavos de metal, que en la actualidad las medidas serían de casi unos 13 centímetros de largo. Esto provocó un gran sangrado y dolor muy fuerte en la víctima, quien poco después fue erigida en la cruz. Incluso, le colocaron una placa en la cruz de Jesús. Según los relatos bíblicos, esta placa fue puesta encima de la cabeza de Jesús durante la crucifixión y llevaba una inscripción que decía, INRI. La inscripción en la placa fue registrada en los Evangelios de Juan, capítulo 19, versículos 19 al 20, y se menciona que estaba escrita en hebreo, latín y griego. La inscripción decía, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, o este es Jesús, el Rey de los Judíos, según las diferentes traducciones, que identificaba públicamente como el Rey de los Judíos. La muerte en la cruz fue lo más humillante y doloroso que algún ser humano podía enfrentar en ese momento. Ni siquiera un ciudadano romano podía ser condenado a muerte por crucifixión. De hecho, solo los esclavos y los peores criminales eran condenados a muerte en una cruz. La persona condenada estaba desnuda y expuesta públicamente y sufría desde calambres muy fuertes, dolor de cabeza intenso y mucha sed, mientras se pierde sangre por las heridas en las manos, pies y el resto del cuerpo, siendo azotado. Los estudiosos dicen que, dependiendo del lugar de ejecución,
Las aves rapaces podrían comenzar a arrancarle partes del cuerpo de la víctima en vida, ya sea porque la muerte por crucifixión era lenta y podía durar horas e incluso días, y generalmente se producía por asfixia, hemorragia o infarto por agotamiento. Incluso en algunos casos, a los condenados les rompían las piernas para acelerar el proceso de muerte. Según los evangelios, Jesús fue llevado a la muerte junto a 2 malhechores. También dice que le ofrecieron a Jesús una mezcla de vino y mirra, la cual él rechazó, y cuando ya estaba crucificado, los soldados también le ofrecieron a Jesús vinagre en una esponja, y Jesús tardó alrededor de 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La muerte de Jesús estuvo acompañada por algunas personas cercanas a él, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Dentro de los discípulos, parece que el apóstol Juan, su discípulo amado, fue el único que estuvo cerca de Jesús durante su muerte. Pero mientras algunas personas sufrieron al ver morir a Jesús, otras continuaron lanzando insultos contra él. Y mientras Jesús estaba en la cruz, habló al menos 7 frases muy emblemáticas que señalaban su plena humanidad, su plenitud divinidad, y con el propósito de su obra redentora. También durante la crucifixión, ocurrieron algunos fenómenos extraordinarios, como la densa oscuridad que duró unas 3 horas, un gran terremoto que sacudió a Jerusalén, y la división del velo del templo. No es posible determinar si Jesús murió por asfixia, infarto o shock hemorrágico, pero lo que sabemos es que esto sucedió justo después de que entregó su espíritu en las manos del Padre. Además, algunas personas que siguieron la crucifixión pudieron entender que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Para comprobar la muerte de Jesús, un soldado romano le clavó una lanza en uno de los costados del cuerpo, haciendo salir sangre y agua de la herida, ya que ningún cuerpo debe estar en la cruz durante el sábado. El cuerpo de Jesús fue sacado de allí el mismo viernes para ser enterrado. Los cuerpos de los criminales que murieron crucificados a menudo fueron arrojados a zanjas o abandonados en el lugar de la muerte, para ser comidos por los animales. Sin embargo, a diferencia de otros hombres condenados, el cuerpo de Jesús fue conservado intacto y sepultado en el sepulcro nuevo de donde resucitó al tercer día. Pero frente a todo esto, es importante que entendamos correctamente cuál fue el significado de la muerte de Jesús. Sin duda la muerte de Jesús fue terrible. Que conozcamos su dolor y la agonía es difícil de imaginar, pero antes de él, y después de él, otras personas también fueron crucificadas, y cuando Jerusalén cayó ante los romanos décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos terminaron siendo crucificados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la muerte de Jesús por crucifixión y la muerte de otros que también fueron crucificadas? La diferencia fue que el sufrimiento de Jesús significó mucho más que un simple tormento físico en su muerte. Jesús soportó algo que ningún hombre jamás podría soportar, el dolor de la corona de espinas en su cabeza, o incluso el dolor del azote en su cuerpo, y el dolor más oscuro antes, lo que Jesús tuvo que afrontar, fue el dolor de la separación y el abandono haciéndose condenar. Jesús cambió un trono de gloria por una cruz de madera, y al recibir todos nuestros pecados, allí en la cruz fue abandonado por su Padre en la cruz. Jesús experimentó el terror del infierno, en lugar de la comunión celestial. El peor dolor que cualquiera puede sufrir es el dolor de ser abandonado por Dios, y sí, en la cruz Jesús experimentó este dolor en toda su intensidad, cuando Jesús crucificado clamó: Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Estaba siendo absolutamente sincero y, sin embargo, al mismo tiempo que la muerte de Jesús reveló la manifestación del juicio de Dios contra el pecado, su muerte también reveló la extraordinaria manifestación de la gracia de Dios y la profundidad del amor divino. Es increíble saber que la muerte no sucedió para que Dios pudiera amarnos. El mundo existió, por eso la muerte de Jesús no fue solo un incidente que sucedió hace casi 2000 años, sino que fue el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. La muerte de Jesús fue la manifestación en nuestro tiempo del Cordero Inmaculado, que se conoció antes de la fundación del mundo, y la buena noticia es que su preciosa sangre fue derramada para el perdón de los pecados de todos nosotros, los mortales pecadores. Así concluye nuestro recorrido. Si les ha resonado este viaje, los invito a compartir sus reflexiones y experiencias. Que Dios siga guiando nuestras vidas. Si te ha gustado este video y fue de gran ayuda para ti, apóyame dándole un like y suscribiéndote al canal para más contenidos interesantes y te siga fortaleciendo la fe. Gracias por tu atención y no dudes en explorar más sobre estos temas de las Santas Escrituras en nuestros siguientes videos. Bendiciones.